Buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con la doctora Mónica Garmendia, que nos hablará de Derecho Previsional, SICAM. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Hola, buenos días. Realmente es un gusto estar compartiendo esta cuarta reunión. Para mí es un honor que el Colegio de Abogados, donde estoy matriculada, me invite a participar con ustedes de estas reuniones que tienen que ver con el derecho de la seguridad social, y estamos viendo ya en este momento cómo podemos utilizar las moratorias vigentes con respecto a las prestaciones previsionales. Bueno, una de las cuestiones que se habló durante todo este tiempo, si se iban a ampliar el periodo de regularización, perdón, de aportes a través de las moratorias, porque ahora vamos a ver qué tiempo podemos regularizar y cómo podemos regularizar. Eso es para la gente que no tiene los aportes completos, o bien le falta aportes, o bien no hizo los pagos en tiempo y forma, y entonces va a acogerse a estas moratorias, que va a implicar que puedan hacer una deuda a través del sistema informático, el SICAM, para poder acceder a algún tipo de prestación. Hablamos siempre nosotros que es importante que contemos con todas las pruebas necesarias que hagan a las tareas que tuvieron durante la vida activa las personas que pretenden una prestación. Eh, Hay bastantes requisitos en determinadas prestaciones, como por ejemplo en el retiro transitorio por invalidez o en la pensión directa, que se requiere una regularidad específica. Estuvimos hablando de este tipo de regularidad para que la viuda o el viudo o el causaviente pueda acceder. Eh, Nosotros, muchas veces, mejor dicho, nuestros clientes cuando vienen a consultarnos, lo primero que dicen es, bueno, sí, yo trabajé tantos años, y especialmente la gente que está afiliada a autónomas, ¿no? Que se ha afiliado a autónomos, dice, sí, yo tengo muchos años de aporte. Después, cuando le vamos a ver el listado de pagos de autónomos, nos encontramos que esa persona no tiene los años que dice. Y a veces sucede que tenemos que estudiar bien cuál es la condición de esa carpeta para ver si podemos acceder a un tipo de prestación, y también qué tipo de deuda tiene de acuerdo a la categoría que revista. Por eso nosotros necesitamos absolutamente todas las pruebas que contemos, ya sea si trabajó en relación de dependencia, vimos la historia previsional, el SIPA, los recibos, si es autónomo, las boletas de pago, los BEP, todo lo que cuente para ver qué tipo de aporte tiene. Habíamos hablado que con la vigencia de la ley 24241 se había dividido, cuando le hacían la liquidación, hasta el 7 del 94 y después del 7 del 94. ¿Por qué? Porque hasta el 7 del 94 los aportes eran anuales y no figuraban los aportes autónomos. En cambio, después del 7 del 94, en el SIPA, figuran todo el tipo de aportes que cuenta la persona. Cuando nosotros nos referimos a ver cómo vamos a hacer este tipo de, mm, de trámites, sabemos que la ley 24241 nos va a otorgar la PBU, la PC y la PAP, el artículo 17, ¿no? Que requerimos los 30 años de aportes para obtener la PBU, y después
todos los requisitos para poder acceder. Por eso es importante, si una persona no tiene la cantidad de años con aportes, se pueda acoger alguna moratoria para completar estos 30 años, regularizar esos aportes, y sabemos que si se utiliza alguna de las dos, la moratoria vigente, si es hombre va a poder una sola moratoria utilizarla, 24.476. Si es mujer, va a poder utilizar y va a poder utilizar la otra moratoria, que es la 26.970. Bueno, volviendo a la 24.241 y los tipos de prestaciones, tenemos la RTI, que ya dijimos que se requiere una regularidad para poder acceder. La pensión directa, que es cuando la persona está en actividad, fallece, entonces su causaviente puede solicitar la pensión. También va a tener que respetar el tema de la regularidad de aportes para poder acceder, de acuerdo a los distintos tipos de decretos que hablan de regularidad. Sabemos que la regularidad perfecta es la de los 30 años. Si una persona, no importa el tiempo, fallece con 30 años de aportes, no tiene ningún inconveniente de su viuda o su viudo solicitar en el caso de fallecimiento. Estos 30 años de aporte, aparte de ser la regularidad perfecta, que no se requiere tener el año dentro de los últimos 5 y 15, como lo dice el decreto 460 del 99, ni se requiere la regularidad de los 30 meses dentro de los 3 años, o para ser aportante regular, o 18 meses dentro de los 3 años, para ser aportante irregular con derecho. Vemos que hay distintas regularidades. También estuvimos hablando el tema de que si no contaban con estas regularidades se podía prever o ver que tenía otro tipo de aportes que le podían o le daban derecho, pero ya no en forma de la ley 24.241, no lo tenía como requisito este tipo de, es por la densidad de aportes, que podía recurrir a la justicia, en el caso de presentar bajo insistencia, dijimos esta pensión, porque la persona no reúne ninguna de las regularidades que estuvimos diciendo, y entonces, como no reúne ninguna de las regularidades que dice, lo presenta bajo insistencia, lo van a denegar por no tener las regularidades requeridas, y por lo tanto va a poder ir a la justicia dentro de los 90 días para acceder a un tipo de prestación que se le otorgue a través de uno de los fallos, como el caso Tarditi, que es que tenía aportes al momento de fallecer, o el caso Pinto, que tenía una densidad de aporte dentro de su vida activa. Cuando hablamos de la vida activa, ¿qué estamos diciendo? La vida activa de una persona empieza a los 18 años, es decir, desde que nace una persona hasta los 18 años tiene ya posibilidad de hacer aportes y hasta el momento de la edad jubilatoria. Habíamos hablado que la edad jubilatoria son 60 años la mujer y 65 años los hombres, pero por el decreto, por la ley de reparación histórica se modificó el artículo 252 del código, perdón, de la ley de contrato de trabajo y se extendió a voluntad del trabajador en los casos de trabajo privado, no público, sino privado, hasta los 70 años, ya sea la mujer o el hombre, a voluntad del trabajador. Que eso estaba trayendo consecuencias en este momento, teniendo en cuenta, bueno, el tema de la pandemia y el tema que hay algunos trabajadores que reúnen la condición como para jubilarse, pero el empleador no los puede intimar porque el trabajador opta por jubilarse a los 70 años. La previsión social es muy dinámica. Esta semana estuvimos comentando en varios lados el tema de la prestación anticipada por desempleo. Nosotros tuvimos la prestación anticipada por desempleo allá por el año 2004. Duró hasta el 2006. Entonces, era para personas que 5 años antes de cumplir la edad jubilatoria, o sea, a los 55 la mujer y a los 60 años los hombres, que tuviesen 30 años de aporte
y se encontraron desempleados sin posibilidad de acceder al mercado laboral, podían optar por jubilarse anticipadamente. Por supuesto que todos los que estaban en esta condición y no estaban trabajando y podían probar estos extremos que establecía la ley, se jubilaban, y al jubilarse, bueno, les pagaban el 50% del haber que le correspondería por la ley 24241, y además también de posibilitar esta jubilación anticipada por desempleo, se les garantizaba en el caso de no cobrar el mínimo, se les pagaba el mínimo. Por lo tanto, estas personas cobraron esa jubilación por desempleo hasta la edad jubilatoria, donde se les pasaba automáticamente a la edad, al haber que correspondía. Bueno, nosotros hemos tenido posibilidad incluso de hacer reajuste de esas personas que cobraron la jubilación anticipada. Por eso cuando leemos perfectamente la resolución, establece que es el artículo 2 de esa ley de la jubilación anticipada. Y cuando se tuviese la edad, recién ahí le nacía el derecho de poder pedir un reclamo por reajuste de haberes. La edad avanzada es otro de los beneficios que estuvimos viendo, que prácticamente se dejó de usar porque la gente cuando llega a 65 años y no tiene aportes, es difícil que una persona mayor tenga los últimos 5 dentro de los últimos 8 y tiene que tener los 70 años. Si está cesado y se le puede contar, era una prestación que se utilizaba antes cuando no existían las moratorias. En realidad, yo me acuerdo de haber jubilado a lo lejos y hace tiempo. Pero la gente, por supuesto, que por una cuestión de necesidad, una cuestión de inclusión, una cuestión de tener en cuenta a los adultos mayores a la tercera edad y la inclusión que se tiene que hacer dentro, por las contingencias que pasan, elige la PUAN, que es la jubilación, que es la pensión del adulto mayor, que también salió con la ley de reparación histórica, donde se le pide a la gente que solamente tenga la edad, hombres y mujeres a los 65 años. Bueno, ¿qué pasa si las personas que quieren tener una PBU, una PC, una PAP, o sea, lo que es una jubilación ordinaria, o están inscritas como autónomas o monotributistas, quieren jubilarse? ¿Qué moratorias son las que hoy en día están vigentes? Bueno, tenemos la 24476, esta moratoria es permanente, se aplica tanto a los hombres y a las mujeres desde que cumplen los 18 años hasta el 30 de septiembre del 93. Como verán, esta moratoria, los hombres que pueden aplicar esta moratoria, pero hasta ese periodo. Este es el corte, pueden regularizar los aportes hasta el 30 del 9 del 93. Les doy un ejemplo, cómo regularizamos los aportes. Por ejemplo, una mujer, supongamos que la mujer nació en el 61, ¿no? Entonces hoy tiene 60 años, estamos en 2021, 60 años. ¿Cuándo cumplió años? Esperen que el ejemplo lo tengo que tener acá porque se me borra de la pantalla. Perfecto. Bueno, acá lo veo. Bueno, para regularizar aportes, la mujer nació en el 1961, cumplió 18 años en 1970. Entonces, regulariza aportes desde los 18 años, que es en 1979, perdón, hasta el 30 del 9 del 93. ¿Cuántos años? 14. Esta moratoria le permite regularizar pocos aportes. Entonces, solo 14 años. Para completar, necesita 16 años de aporte que tengan el CIPA del 1 del 10 del 93 hasta ahora, para completar los 30 años. Le doy el caso de un hombre.
El hombre nació en 1956, cumple 18 años en 1974. Puede regularizar aportes hasta el 30/9 del 93, como permite esta moratoria. Entonces puede regularizar 19 años y necesita 11 años en el SIPA después a partir del 1 del 10 del 93 hasta la actualidad. Ambos casos requieren pasar por una evaluación socioeconómica. Esto es importante porque cuando se usa la moratoria tenemos que pasar por una evaluación socioeconómica, que es un informe que después lo vamos a ver, que las personas no pueden tener demasiados bienes, facturar gastos excesivos, ingresos, rentas, que tienen que estar en una, digamos, en una situación económica de carencia que le impidió regularizar sus aportes en su momento, durante su vida activa. Por eso esto de que tanto en las dos moratorias se requiere que pasen la evaluación socioeconómica. Antes no era así. Por lo tanto, se jubilaron muchas personas que sí estaban en condiciones de poder acceder pagando realmente autónomos, y bueno, no lo hicieron y pudieron acogerse a esta moratoria regularizando aportes y jubilarse. Desde la evaluación socioeconómica, ANSES es el que observa con una información cruzada cuántos aportes tiene, y en ese caso lo que vemos es que si no pasa el socioeconómico, no puede acceder a la moratoria. Bueno, la otra moratoria que es vigente, que está vigente y que se utiliza mucho, es la moratoria 26970, que es una moratoria que se aplica actualmente solo a mujeres. Esta moratoria fue prorrogada por ley, por decreto, para su vencimiento hasta el 7 del año que viene. O sea, esa es la última fecha que tiene para aplicarse y poder regularizar pagos de autónomos con esta moratoria. Actualmente se aplica solo para mujeres. Entonces, sabemos que los hombres dejaron no se les permite más, ya caducó el tiempo que tenían para poder jubilarse usando esta moratoria, lo que trajo una cierta disconformidad, porque hay una cuestión de que se beneficia, la crítica que se hace, que se beneficia a un género y al otro no, cuando estaría violándose el principio de igualdad. Otro de los temas que se hablan es que, bueno, no, la mujer tiene que tener un cuidado especial porque ha dejado de trabajar durante su vida activa para poder estar cuidando a sus hijos, a su familia, y bueno, cuando reingresa al trabajo, sus hijos son grandes y entonces no podría llegar a reunir nunca los 30 años que se le requieren para jubilarse. Es un tema, digamos, de protección a la mujer. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo sería el ejemplo con respecto a, tenemos una señora y cómo vamos a utilizar? Nos llega una señora de 60 o más de 60 años y quiere jubilarse. Entonces vamos a ver cuánto le podemos regularizar, vamos a preguntar qué otro tipo de aportes tienen, qué tipo de aportes tienen en el sistema, si tienen aportes o no, si tienen aportes en otro tipo de caja, qué es lo que tienen que pueden utilizar para completar los años. Hacemos la cuenta y vemos que una mujer de 60 años que nació el 9 de 1961 cumple 18 años el 9 del 79. A partir de estos 18 años tienen la vida, empieza su vida activa laboral. Esta moratoria, la 26970, vence o se puede regularizar, mejor dicho, aportes hasta el 31 de diciembre del 2003. Es el límite que tiene para regularizar, que son
señora de 60 años, son 24 años y 3 meses. Eso es la posibilidad que tiene. Necesita 5 años y 9 meses, si es que tiene 60 años. Para posteriores, ¿no?, al vencimiento de la regularización de la moratoria, que es el 31/12 del 2003, y sería del 1 del 94 hasta el 9 del 21 para completar los 30. Necesita esos 5 años y 9 meses. Puede aplicarse el exceso de edad y puede reconocerse tareas de cuidado por cada hijo. O sea, esto es importante y en todo caso debe pasar la evaluación socioeconómica. Esto es importante porque nosotros nos llegan estos casos. Casualmente, a mí en esta semana me llegó un caso de una señora que tiene 64 años, porque podemos aplicar esta moratoria de los 60 años hasta los 64 y 11 meses, porque después pasaría a la PUAM, que lo vamos a ver luego. Entonces, esta señora, le hago una pregunta: ¿cuántos hijos tiene? 3. Perfecto. Y tiene 2 años de aporte en el sistema, posteriores al 31 del 12 del 2003. Con lo cual, con 64 años excede 2 años. Y 3 hijos son 5. Y tienen, además, necesitaría 5 años menos todavía, así que bueno, llegaría a poder jubilarse. Como ustedes ven, tienen que tener absolutamente todo lo que necesitan para ver si la persona puede jubilarse o no. Bueno, le pedí las partidas, tenía las partidas originales y demás. Bueno, ya tiene un turno el jueves en la UDAI Liniers para presentar por tareas de cuidado, así que va a presentar la documentación, incorpora a los hijos y todo para que se tenga en cuenta. Ya se ha hecho también la moratoria, y creo que la moratoria, bueno, la tengo en el teléfono, tiene que pagar algo de 19.000 pesos por el periodo, que ustedes saben que le dan la primera cuota y después las restantes se le va a descontar de la jubilación. Lo importante acá es contar con los años, bueno, desde la fecha que nació hasta la fecha que cumplió 18 años y hasta el momento de la, como hicimos en este ejemplo que les di, hasta el momento del límite que podemos regularizar aportes. De ahí vemos si tienen hijos para probar cada hijo de acuerdo a la tabla que establece las tareas de cuidado. Bueno, y también si tiene algún otro tipo de aporte. Esta mujer que les conté el caso, que va a regularizar, va a presentar las partidas, las actas de nacimiento de los hijos en la UDAI Liniers el jueves a las 4 de la tarde, porque el ANSES lo toma a la tarde, realizan estas tareas de reconocimiento por cuidado. Y ella es extranjera, así que bueno, es conveniente, ya lo saben, tener el certificado de migraciones, porque puede suceder, este caso ella entró de menor, pero puede suceder que la persona haya entrado después de los 18 años. Es decir, se va a tener en cuenta en esa certificación, siendo extranjera, desde cuándo entró al país y si vivió en el país. ¿Por qué? Porque si hay periodos donde no vivió en el país, no se puede regularizar aportes cuando se está en otro país, o en el país de origen, o en otro país. Y además, eso sería captación de beneficio. Y tampoco se puede contar de los 18 años porque no estaba en la Argentina. Entonces es muy importante el estar y el comprobar que se estuvo en la Argentina. Y después se están comprobando, no hay ningún inconveniente de que pueda acceder a todo tipo de prestación de la ley 24241 y incluidas las moratorias.
Bueno, ¿qué pasa cuando la gente, las personas, no reúne ningún tipo, o sí, reúne algunos, pero no tiene los 30 años para acceder a un beneficio? Sabemos que la ley 27260, que es la de la reparación histórica, en su artículo 13, establecía la PUAM, incorporó la PUAM, que es la pensión universal del adulto mayor para hombres y mujeres que con 65 años de edad que no tengan aportes suficientes para acceder a la jubilación ordinaria. Sabemos que es vitalicia, que no se transfiere por pensión, que es asistencial, es no contributiva, se financia con rentas generales, y el valor de la PUAN es el 80% de la mínima. La mínima de septiembre es 25.922, por lo tanto, en septiembre los que cobran la PUAN son personas que van a cobrar 20.737,94 centavos. Como ven, esta crítica que se hace también, se hizo mucho la crítica con respecto a esta PUAM, que serían jubilados que no alcanzan ni a cobrar el mínimo, no se les garantiza el mínimo. Sabemos que en todo tipo de prestación se garantiza el mínimo. Si bien las moratorias pueden descontarse de la jubilación las restantes cuotas, se puede descontar una cuota y esas cuotas no están fijas como era al principio, sino que estas cuotas se van a actualizar de acuerdo a la ley de movilidad, que sabemos que la ley de movilidad tiene aumentos trimestralmente, como fue este septiembre, que tuvo aumentos, ¿no? Bueno, así que el aumento de este mes fue 12,39%, así que se va a aumentar ese porcentaje en las cuotas. Volvemos a este tema que es tan importante, son dos temas que se incorporaron este año, que lo estamos trabajando, que es el tema de reconocimiento de aportes por tarea de cuidado. Si sabíamos por la filmina anterior, que la ley 26970 para las mujeres eh, no eran suficientes para completar los 30 años y regularizar los 30 años de aporte a través de moratorias, entonces, ¿cómo podíamos resolver la cuestión de las mujeres que les daban? Por un lado, se les permitió, quedó abierta esta regularización a través del acogimiento de moratoria, la ley 26970, hasta el diciembre del 2003. Y se le da el reconocimiento de aportes por tarea de cuidado. Perfecto, pero si no tiene tampoco los hijos y no tiene más aportes, lamentablemente una mujer de 60 años que no cuente con aportes en el SIPA posterior en enero del 2004 para acá, su historia previsional no tiene absolutamente nada, entonces no va a completar los años. Bueno, ese es el tema que es importante que nosotros hagamos estas cuentitas para poder establecer si realmente le corresponde o cómo le correspondería a esta persona poder jubilarse en algún momento, teniendo en cuenta que la moratoria, como dije al principio, la 26970, esta tiene vencimiento a partir del mes 7 del 22. La otra que permanece permanente, pero esta moratoria que le da más posibilidad de regularizar aportes por autónomo permanece hasta el 7 del 22. Se pensaba, en principio, como habíamos comentado, que iba a haber una ampliación de la moratoria, y especialmente para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre había quedado con la moratoria anterior, la 24241, que le permitía reconocer aportes hasta el septiembre del 93. Por lo tanto, no tenía la cantidad. Si no tenía aportes en el SIPA, no podía acceder a ese beneficio. Tenemos en cuenta que estamos pasando por una situación bastante atípica, el tema de la pandemia
por COVID, que es mundial, hizo que se tomaran algunas, por decreto fundamentalmente, como es el caso de esta tarea de reconocimiento de aportes por tarea de cuidado, para beneficiar a algunas personas, para que pudieran acceder a algún tipo de prestación para solventar los problemas, pero fundamentalmente también, como digo yo, no solo tener ese ingreso, sino tener esa obra social, que es muy importante para cubrir las contingencias del adulto mayor. Las mujeres que tengan esta edad de 60, dijimos a 64 años y 11 meses. ¿Por qué? Porque si no pasan a la PUAM y no cuentan con los años necesarios, que son los 30, y tengan hijos, acá se les va a reconocer y hacer estas cuentas de los hijos, porque se les va a reconocer un año de aportes por cada hijo o hija y 2 años por cada hijo o hija adoptada. A esto se le va a adicionar un año por hijo o hija con discapacidad y 2 años por hijo o hija que percibe aguacha, asignación universal por hijo, al menos 12 meses. También se va a reconocer los plazos de licencia por maternidad y la excedencia. Como ustedes ven, esto es un requisito que hoy en día tenemos que tener en cuenta, fundamental para poder acceder a que la mujer tenga este tipo de prestación, poder reconocer todos los derechos con los que cuentan y tenerlos para también hacer la moratoria. Nosotros le vamos a hacer en este caso el SICAM, que es el Sistema Informático para los Contribuyentes Autónomos y Monotributistas. Con la ley 26970 regularizamos esos aportes, esos 24 años y meses, y después vamos a tener el reconocimiento por tareas de cuidado de acuerdo a los hijos, y también vamos a buscar si tiene algún aporte o tiene algún exceso de edad, así como ese caso que yo les comenté, que bueno, me llegó justo con 64 años, 3 hijos y me da justo para este tipo de moratoria. Por supuesto que no voy a dejar no, automático, ¿no? Le trabajamos todo para que pueda acceder a este tipo de beneficios. Primero tenemos este turno para poder acreditar a los hijos y después, bueno, continuamos con el proceso. Es importante cuando tenemos estos casos de moratoria, pero también nos llega a nosotros casos donde la persona está inscripta, o sea, la persona está inscripta autónomo y hace pagos, o sea, es un trabajador autónomo, no en relación de dependencia, sino que es un trabajador autónomo que está aportando. Por ejemplo, el caso de los abogados que no trabajamos en relación de dependencia ni hacemos aportes en alguna caja o en la provincia, estamos matriculados y trabajamos como profesionales independientes. Nosotros nos afiliamos a la caja de autónomos, tenemos, en mi caso, un número de afiliación y un número de cuenta, donde en el padrón histórico aparecen todos mis datos, desde la fecha de matriculación, y ahí aparecen cómo son mis categorías. Empecé siendo allá lejos y tiempo autónomo categoría A, después pasé a la C. Bueno, hoy en día soy responsable inscripta, autónoma, tengo que pagar IVA y tengo que pagar ganancias también. Y bueno, eso es mi situación. Entonces, acá si tengo que hacer un SICAM, en realidad tengo que tener todo preparado. También yo tengo años en relación de dependencia. Desde los 18 años trabajé en un lugar, 7 años, eso también se cuentan. Después, cuando me recibí, dejé de trabajar en relación de dependencia y estoy como trabajadora autónoma y autónoma. Así que es distinto el tipo de deuda, y cuando me jubile voy a utilizar para hacer el SICAM la 24241. ¿Por qué la 24241? Porque aparte de los aportes que tengo en relación de dependencia, que les dije que son 7, allá lejos y tiempo, cuando tenía 18 años, tengo desde esa fecha, más antes de
retirarme, ya me había inscrito como trabajadora autónoma por ser matriculada y ser abogada. Entonces, por lo tanto, voy a utilizar esta ley y vamos a depurar cuáles son los aportes que tengo para acceder a la jubilación 24241. Porque aportes tengo desde esa fecha, entonces no he dejado de aportar. Por lo tanto, voy a utilizar no la moratoria, sino la 24241, y bueno, ahí vamos a depurar de acuerdo al listado de pago cuántos aportes tengo, qué aportes no hice mal, no hice bien, perdón, o hice mal. Y además tengo unos planes mis facilidades, que los estoy terminando, es decir, me acogí a una moratoria impositiva, a una moratoria que tiene que ver con los aportes también y que la estoy pagando. Quiere decir que también podemos llegar a tener este tipo de casos. Por lo general, a veces nos consultan empresarios o personas que han tenido negocios toda su vida y bueno, se quieren jubilar y nosotros tenemos que ver a través de ese listado de pagos qué pagos son los que han hecho bien y qué pagos son los que les están faltando y si se puede presentar una moratoria por algunos periodos o no, y bueno, eso lo vamos a ver siempre con la práctica. Voy a utilizar la otra filmina. Ahí está, espera que la estoy poniendo, disculpen. Bueno, cuando hablamos del monotributo, ¿no es cierto? ¿A qué nos estamos refiriendo? Nosotros antes, cuando empecé en el ejercicio de esta profesión, no existía el monotributo. ¿Por qué? Porque éramos todos autónomos. Es un régimen simplificado para pequeños contribuyentes desde 1998 y por AFIP. O sea, a mí me causa gracia porque yo cuando debuté en la previsión social lo hice en la caja de autónomos que está en la calle Chacabuco al 400 y ahí vamos a hacer una fila, los abogados a la madrugada para tener un turno a la mañana donde dejábamos nuestros expedientes. En ese momento no había moratoria, anterior a esta fecha, no había moratoria y por lo tanto lo dejábamos los expedientes ahí en la caja de autónomos y luego eran liquidados esos expedientes. Como había tanta hiperinflación, cuando la deuda nos daban la deuda, era una deuda muy económica, entonces la gente lo pagaba, que estaba ya depreciado el valor, y se podía jubilar. Entonces, esa era la historia del debut mío, ¿no? Fue en la caja de autónomos, en la calle, haciendo trámites, y ahí nos conocimos un montón de colegas de esa época, y miren cuánto tiempo les digo, y bueno, de ahí también surgió la posibilidad de formar la Asociación de Abogados Previsionalistas, de la que fui presidenta hasta el año pasado. Entonces, siempre esas cuestiones que traen bastantes problemas o complicaciones para el ejercicio de la profesión, implica la oportunidad de hacer algo, ¿no? Y bueno, no nos quedamos ahí, empezamos a trabajar en la previsión, a dar charlas, a dar cursos, tanto la gente de la ABA como la gente de la DAP y bueno, también el colegio a través del asesoramiento que brinda en la comisión y en el Instituto de Previsión Social, trabajamos estos temas que son tan importantes y tan dinámicos. La recategorización es semestral, el cálculo debe hacerse con los datos de los últimos 2 meses. Esto trajo un problema con respecto a la última actualización, la recategorización de monotributos. Estuvo suspendida y cuando se realizó la recategorización fue retroactiva el 1 de enero del 2021, que trajo aparejado un montón de problemas porque algunas personas habían cambiado y bueno, y habían pasado del régimen de monotributista al régimen general, ¿no? Y otras al revés, habían bajado de categoría dentro del monotributo. Es un tema medio que si uno le pregunta a los colegas, dice, no, yo estoy pagando unas categorías
menos, qué bueno, y otros no, nos mantenemos en la misma categoría. Bueno, eso significa que por ahí el trabajo no me armó por lo menos tengo que ser agradecida, ¿no? De tener que pagar tantos impuestos. El régimen general es autónomo, es el régimen que paga IVA y ganancias. Y puede probar el cese retroactivo, y la baja de ingresos brutos, de habilitación municipal y del contrato de alquiler. Esto es importante. ¿Por qué lo digo, no? Porque muchas veces la persona tenía una empresa, tenía una pequeña pyme, tenía un negocio, y sabemos que con el tema de la pandemia hubo muchos cierres de negocios, de empresas pequeñas, y bueno, si cuenta con la prueba que corresponde, se puede dar esa baja retroactiva. Es un tema que algunos abogados lo trabajan y otros abogados no lo trabajan. Y muchas veces a nosotros nos interesa no la parte impositiva, pero no podemos llegar de no desconocerla. Tenemos que por lo menos estar informados, porque cuando viene asesorarse una persona que ha sido miembro de una sociedad anónima, por ejemplo, y además ha tenido otra actividad autónoma, tenemos ese problema cuando vamos a realizarle la deuda SICAM, porque ustedes saben que las moratorias se utilizan para personas que no tienen aporte y por lo tanto se declara una categoría baja. Dice, bueno, yo soy costurera, la mujer costurera, al hombre albañil, la 401 albañil, pero ¿qué pasa con las personas que están inscritas en autónomos o que tienen una actividad reglada? Ahí no podemos desconocer el tema de las deudas. Les comento porque desde el año pasado se han acercado varios empresarios y profesionales que se quieren jubilar. Perfecto, lo primero que te dicen, tengo 40 años de aporte, cumplo 65 años dentro de 2 meses, vos decís 2 meses, bueno, vamos a ver absolutamente todo lo que tiene dentro del sistema de la AFIP, de la página de AFIP, vamos a buscar todas las pantallas y todo lo que nos sirve, pero también vamos a ver qué planes tiene. Y me he encontrado con no profesionales, pero sí, bueno, sí, un profesional, contador, y también un empresario, que no tenía todos los pagos, tenía muchos pagos y facilidades que estaba pagando. Sabemos que para iniciar el trámite tiene que cancelar esas moratorias específicas que tiene por sus planes que se ha cogido para pagar los meses que no pagó. Entonces me encuentro que en su historia de todos los aportes está lleno de planes y que tiene que cancelarlos. Y bueno, y se le tiene que hacer el pago total para poder acceder. Si bien la parte impositiva, nosotros, digamos, no manejamos esa parte o no la vamos a manejar, porque eso tiene que ver fundamentalmente con la contadora que lo hizo acoger a esos planes Mi Facilidades, nosotros sí tenemos que evaluar que lo podemos jubilar una vez que están cancelados esos planes, porque reúne todos los años que necesita para jubilarse. Por eso es importante ver qué periodo se acogió a qué plan y si el plan está cancelado o el plan sigue vigente. Si sigue vigente hay que cancelarlo. Por lo tanto, nosotros vamos a ver todo esto en lo que es la página web, que es www.afi.gov.ar. Sé que ustedes son personas que siempre buscan un taller de práctica de moratoria, y especialmente de SICAM. Bueno, ese taller, les comento que hay muchos tutoriales que los realizan muchos amigos, colegas amigos míos, unos de la Facultad de Derecho, otro, por ejemplo, en Rosario, otro de Lomas, donde yo todos los años también doy charlas, y ustedes tienen ahí el tutorial, que yo no lo quise hacer porque realmente es súper aburridísimo para mí mostrarles una boleta, buscar la parte, si bien me gusta la parte histórica, yo la viví antes de la creación del monotributo.
a nosotros nos costó adaptarnos, porque una vez que la caja de autónomo ya no realizaba más estas deudas, empezaron a ser mecanizadas y pasaron a la FIP. Nosotros utilizábamos un formulario donde volcábamos los periodos de aportes, volcábamos los datos y llevábamos a la FIP del domicilio de nuestros clientes y ahí pedíamos el detalle de deuda. Esta deuda era mecanizada y nosotros ahí teníamos la posibilidad de ver qué pagos tenía y qué íbamos a prescribir, si podíamos prescribir antes de los 10 años y qué íbamos a renunciar para poder acogernos a, bueno, para que nos hagan depurábamos la deuda. En ese momento no había moratorias, las moratorias fueron posteriores. Y bueno, la importancia de que en el 2004 empezaron las moratorias, yo me acuerdo que nos estábamos preparando para realizar esa moratoria a través del sistema de la FIP, que ya no era un sistema que vos ibas a la FIP presencialmente, sino que dejábamos en la FIP esa solicitud de deuda y después la retirábamos y después la modificábamos, la depurábamos y la volvíamos a presentar. Para que nuestros clientes tuvieran todos los años que necesitaban para poder acceder a algún tipo de prestación. Pero con la moratoria SICAM era totalmente distinta porque era una forma de manejar a través de este sistema informático. Bueno, para muchos fue novedoso, para la gente que está muy acostumbrada a la web es beneficioso porque pueden empezar a realizar las deudas y ver cómo pueden utilizar estas moratorias y también cómo empezaron a trabajar, ¿no? Yo me acuerdo la primer moratoria que se hizo, que se presentó para una jubilación, tuvimos la oportunidad de hacerla en nuestro estudio. Realmente para mí era que había que hacer una jubilación y hacer por una cuestión de trabajo. Yo no sabía en ningún momento que iba a ser la primera en ingresar en todo el sistema. Ingresó esta deuda SICAM por lo que era la UDAI Profesionales, ahí de Paraná y Corrientes. Y yo habíamos solicitado el turno de una persona, de una mujer, Emma Arias, perdón, que estaba con un problema de salud muy grande, tenía la edad y bueno, hicimos una deuda SICAM y la presentamos. Nosotros nos habíamos preparado, habíamos ido a talleres en ese momento para prepararnos porque había una resolución que decía que la UDAI Azul iba a ser la primera en hacer la deuda, ¿no? Era por sectores o por zonas, no sé por qué decía azul. Y como nosotros tenemos estudio en azul, casualmente hace muchísimos años, por lo tanto nos preparamos para eso. Pero nos salió el turno en la UDAI Profesionales. El día que la voy a presentar, yo no sabía que era la primera, pero me di cuenta porque había como, no sé, 17 colegas que me venían a ver. Y yo digo, no sé por qué me vienen a ver. Y me dice, ¿no te enteraste que...? No, la verdad que no, yo trabajo, no me entero, no estoy en esas cuestiones. Pero me acuerdo que como fue la primera, tuvimos que hacer con la gerente de UDAI en ese momento, de lo de profesionales, un escrito donde nosotros nos reservábamos todo, digamos que nos reservamos el derecho de no poder realizar o que lo hiciéramos de esta forma, tanto ella como jefa de UDAI. Bueno, yo estuve de acuerdo, le firmé, porque como que había un temor muy grande por ser la primera de que hubiese algo falso o algo de captación de beneficio, entonces que no era el caso, pero todos estaban observando, mis colegas que me he venido a ver si entraba o no entraba ese expediente. Bueno, entró, cobró, por lo menos le dimos una respuesta en su momento a esta mujer que estaba con un problema de una enfermedad terminal.
Y a partir de ahí, por supuesto que fue mucho más fácil el tema de las moratorias, porque no pedían, en ese momento, no pedían eh, socioeconómico, bueno, era más fácil. Pero empezó a crecer el tema de los SICAM. Me acuerdo de gente que iba hasta locutorios o lugares donde le hacían el SICAM. Entonces, le hacían el SICAM con el quit y con la clave y le ponían los 30 años y bueno, se iba a jubilar. El tema es el siguiente, nosotros como abogados especialistas tenemos que ver absolutamente todos los aportes que tenga la persona y todas las pruebas que tenga la persona, incluso las boletas, si tiene, yo me acuerdo que siempre veía la boleta, en su momento nosotros mirábamos esas boletas de color celeste, que algunas eran preimpresas, otras eran celestes hechas por la misma persona. Esas les teníamos un poco de temor porque la persona era capaz de poner 10 años con el mismo importe, sin actualizarlas, y las que venían preimpresas sabíamos que se pagaban, si se pagaban en fecha, estaban correctamente pagas. Entonces, nosotros ya por la cantidad de boletas que se tenían, decimos, bueno, a ver, este es jubilar, se puede jubilar. Bueno, y es una historia de muchos tipos de pagos que se realizaban en su momento para poder acceder a este tipo de beneficio, donde la moratoria trajo que se pudo pagar a valores históricos. Esto es lo importante, porque anterior a eso, lamentablemente, las personas no podían acceder a un beneficio de autónomo, porque el interés era tan grande que no podían pagarlo nunca. Y como no había posibilidad de pago en cuotas, tenían que pagarlo entero. Y después hubo otra forma de pago a través de bonos, de cancelación, que fue muy complicado, una planilla amarilla que era complicado para el que trabajaba en ese momento. Y otro de los problemas que también se tenían era que la gente pagaba mal, o la gente pagaba cuando tenía que ir a trabajar y tenía que hacer alguna factura o algo, bueno, pagaba mal y eso se veía reflejado después en la deuda. La moratoria trajo la posibilidad de inclusión a todas estas personas que tienen este inconveniente, que tuvieron este inconveniente. Entonces, al pagar a valores históricos, se produce una disminución significativa y además la posibilidad de pagar en 60 cuotas, solo abonando la primera y las otras restantes 59 las descuentan del haber jubilatorio, realmente fue la posibilidad de que muchas personas obtuvieran este tipo de beneficio y pudieran acceder. Y eso es importante porque sabemos que es una cobertura que se le da, teniendo en cuenta que la jubilación es un derecho humano. Bueno, en la página de esta web entramos siempre con el quit y con la clave fiscal. El quit, bueno, lo tenemos, todos tenemos un quit que es tan importante, para todo utilizamos el quit, pero hasta en el documento lo tenemos, cosa que antes no estaba hace mucho tiempo, y la clave fiscal sabemos que la podemos obtener de muchas maneras, ¿no? Podemos tenerla con un turno que están dando en la FIP, ir a solicitar la clave fiscal, podemos hacerlo a través de la página web. La página web de la FIP trabaja muchísimo mejor que lo que trabaja la página, la atención virtual de ANSES. La atención virtual de ANSES tiene muchas quejas de los colegas, que no le dan respuesta, que no le caratulan, que demoran. En cambio, la página de AFIP trabaja muy bien, así que podemos ir a hacer la clave de ANSES también acá a través del turno, virtual, bajando una aplicación,
y también lo podemos hacer por los cajeros automáticos, con la tarjeta de débito. También podemos hacer esta clave. Así que, bueno, hay muchas formas de poder acceder a esta clave que necesita, y seguramente si la persona está inscripta en autónomos, porque ya está, paga autónomos, lo realiza, está haciendo aportes, porque tiene una tarea de comerciante, empresario, profesional, o tiene, se acogió a una moratoria, va a estar todo en la página de la FIP. Con Quick y clave y fiscal podemos acceder a la página de la FIP y vamos a la pantalla general, y si no está el SICAM, vamos a habilitar el SICAM, que es un sistema, ya dijimos, operativo, que está compartido, es un sistema informático, ¿no?, de contribuyentes de autónomos y monotributistas, que es compartido entre la FIP y ANSES. ¿Y para qué se aplica el SICAM? Estuvimos viendo, ¿no?, que para monotributistas del régimen simplificado, para pequeños contribuyentes, autónomos, régimen general, que pagan ingresos brutos, IVA, ganancias, personal de casas particulares, servicio doméstico, que este también es un tema porque también se realiza se aplica el SICAM para las personas de casas particulares, ¿no? Que es todo un tema bastante que los colegas nos dicen, ay, yo no hago servicio doméstico, es muy complicado. Otros dicen, sí, yo hago, trabajo muy lindo, servicio doméstico. Bueno, tiene que ver con qué nos gusta trabajar a cada uno de nosotros. Yo trabajé muchísimos años embarcado, ahora trabajo con mineros y hago convenios internacionales, y la gente está cobrando después de mucho trabajo el convenio internacional entre Chile y Argentina, y realmente veo que dio su fruto, da su fruto a la tarea, y encauzada hace bastante tiempo, porque es muy complejo, pero bueno, hay que estar tranquilos, hay que estar buscando, hay que estar investigando, siempre tenemos una oportunidad de trabajo. Yo siempre digo, la previsión social siempre nos da la posibilidad de seguir trabajando y de estar entretenidos. El programa nos pide el tema de la validación de pagos, ¿no? La validación de pagos tiene que ver con los pagos. ¿Qué pasa si yo tengo boletas de pago? Habíamos dicho ese color rosita, ese color azul, ese color celeste, y esas boletas que yo tengo, que le veo el sello bancario, que le veo los importes, no están dentro del listado de pagos. Tengo el listado de pagos de todos los pagos que realicé, y estas boletas no están. Entonces, se va a cargar en el sistema de pagos, no figura, pero nosotros sí tenemos el comprobante de la boleta. Ya te dije, con el sello bancario, nosotros siempre veíamos antes, cuando trabajábamos, que veíamos solo boletas y teníamos que hacer valer todas las boletas porque no había moratorias. Veíamos absolutamente todos que era el nombre, el apellido, el número de cuenta, el número de afiliación, el importe que pagaba, FONAVI, contribuciones, bueno, porque la categoría, porque es muy importante ver todo eso, y además dábamos vuelta y nos fijábamos si el sello bancario estaba dentro del periodo de vencimiento de la boleta. No les traje boletas porque no tengo las boletas acá, pero tendría que buscar los archivos antiguos. Pero, ¿qué pasa? Veíamos que ese sello bancario correspondía a ese periodo de pago. Entonces, esa es la prueba que tenemos, pero no figura en el listado de pagos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Se cargan en un formulario 558B los pagos en ANSES hasta el 6 del 94. ¿Por qué en ANSES? Porque sabemos, como les comenté antes, que hasta ahí se estuvo trabajando antes de la vigencia de la 24241, estaba la ley de autónomos, la 18038, que establecía cuáles eran las categorías y todos los temas de cómo se jubilaban
incluso nosotros tenemos que conocer estas leyes porque hay gente que se jubiló y las categorías eran totalmente distintas. Me acuerdo que en el 79 hubo una recategorización y en el 81 otro. Entonces muchas veces pasa que en la historia nuestra previsional hay muchas categorías y hay categorías voluntarias donde las personas pagan esa categoría creyendo que cuando se jubilen van a cobrar muchísimo más. Y sin embargo, después, con el tema de que la gente deja de aportar, bajan las categorías. Lo mismo pasó con el monotributo en el año 98, donde se creó el monotributo porque era bastante oneroso pagar las categorías autónomas, entonces se hizo este régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Entonces, las boletas que nosotros tenemos como prueba, pero que no figuran en el listado de pagos, se completa con todos los datos de esta boleta el formulario 558B en ANSES, hasta el 6 del 94. Y en AFIP se completa el formulario 558C hasta después del 7 del 94. Como ustedes ven, acá tenemos este corte, que este corte lo estamos utilizando siempre, porque lo utilizamos incluso cuando vemos cómo ANSES hace el primer haber. Siempre va a contar cuando hace el cálculo del primer haber de jubilación. Siempre vamos a ver que dice aportes hasta el 6 del 94, y te dice si está en relación de dependencia autónomo. Posterior al 7 del 94, y te dice si son relación de dependencia autónomos, y después lo suma. ¿Por qué tiene que ver eso? Tiene que ver por el tema de las prestaciones, la PBU, la PC y la PAP. La PBU tenés que juntar los 30 años para que te lo otorguen. La PC tenemos que tener los 10 últimos años y además también la PAP, ¿no? A partir del 7 del 94, la PAP y la forma de incrementar. Bueno, la queja fundamental es que los autónomos siempre van a cobrar el mínimo, que por ahí no implica que no van a cobrar de acuerdo a las tareas que revistaban, no porque fuese el titular de la sociedad anónima o porque fuese el empresario con mayores ingresos, no, con respecto a los aportes de autónomo, no se ven reflejados. Y lo vemos, lo sabemos perfectamente cuando tenemos que solucionar todos estos temas de que tienen planes muy facilidades o que tienen muchos empleados, no me sale la palabra, empleados. Nosotros estuvimos jubilando a un empresario que tenía 600 empleados. Eso no se ve reflejado cuando cobra el haber de la jubilación de autónomos. Bueno, pero sí el trabajo tenemos que poner todos los requisitos que requieren. Y si es estas deudas, estas boletas que no aparecen, puede implicar de que tengan un periodo considerable con respecto al interés que acarrea por estar mal pago o la deuda que acarrea por no figurar, porque se requieren los 30 años. El gran problema, las dos validaciones, es decir, tanto la que se hace hasta el formulario 558B hasta el 6 del 94 y el formulario 558C después del 7 del 94, deben entrar por ANSES estas dos validaciones en estos formularios. Pero solicitamos un turno, ¿no?, en la página de jubilaciones, pero el problema más grande que tenemos, que tenemos todos, es que hay muchísima demora para que resuelvan el tema de la validación. Siempre fue igual. Y entonces tenemos dos alternativas. O esperamos mucho tiempo y eso equivale a perder meses de pago de jubilación con nuestro cliente enojado. Y el otro problema es que también ANSES lo puede rechazar porque comprueba que ese pago no fue, tiene la boleta, pero que no fue realizado o no fue incorporado. Muchas veces pasa que
lamentablemente había personas inescrupulosas, yo he visto gente que trabajaba en el campo y había personas que se dedicaban a completarle las boletas, pero esos pagos no entraban, hay que ver muy bien el sello, porque a veces teníamos el mismo sello del mismo banco durante años, y bueno, una serie de inconvenientes. Entonces hay que ver también. Yo he llegado a ver cancelaciones de deuda hace muchísimos años por valores altísimos. Y yo cuando le pregunté a la persona, ¿quién le hizo esta boleta? ¿Cómo pagó esta boleta? No me lo supo responder. Entonces uno tiene que ser hábil para darse cuenta que ese pago no es un pago como corresponde, que se pueda hacer validar. Entonces, ahí está el tema, ¿lo hago validar o no lo hago validar? Pero está esa posibilidad. También puede haber desafectación de pagos. ¿Qué es la desafectación? Por ejemplo, una persona está cesada, ¿no? En la actividad. Yo ceso en mi actividad, está arreglada el ceso. Y por error aparecen pagos posteriores a la fecha del cese. Que no se incorporan al SICAM. Entonces tengo que pedir que se desafecten estos pagos. Esto también es interesante verlo, porque si la persona se encuentra cesada y después le aparecen pagos, hay que desafectar esos pagos. La situación de revista es el listado de pagos efectuados como autónomos o monotributistas por periodos computables y fecha de pago. Vemos nosotros qué periodo, desde cuándo hasta cuándo, la fecha que lo pagó, el importe. Esto es importante para poder determinar si ese pago está perfectamente hecho. Nosotros, cuando estudiamos una deuda, la estudiamos observando toda la prueba que tiene, especialmente aquellos que venimos haciendo este trabajo antes del SICAM, ¿no? Que teníamos que ver y no había moratorias. Imagínense lo que era jubilar a una persona en ese momento. Que no se nos desmayara cuando habíamos depurada la deuda y sin embargo la deuda era muy elevada. Cuando tenemos todo cargado, podemos efectuar la deuda y aplicar con qué ley la vamos a jubilar. Cuando decimos, bueno, vamos a aplicar esta deuda con la 24241, les di mi caso que yo tengo aportes hace muchos años y es una actividad arreglada como abogada, anterior tenía en relación de dependencia, entonces yo no tengo periodos, puedo llegar a tener periodos que lo puedo prescribir o los puedo renunciar, entonces voy a aplicar la 24241 porque no voy a acceder a la moratoria. Después tenemos las dos leyes que nosotros vimos, que es la 24241 y la ley 26970 de moratoria. Ya vimos, lamentablemente, que estas leyes regularizan para el hombre muy poco la 24476, porque le podemos aplicar desde los 18 años, que es desde que cumple 18 años, hasta septiembre del 23. Entonces no llega a completar los años de aportes si es que no tiene aportes en el SIPA o tiene aportes ya sea en relación de dependencia o como autónomos, ¿no? Independientemente de que puede seguir aportando o tener un inicio trabajando, trabaja en forma autónoma o trabaja en relación de dependencia y entonces también se puede utilizar completando con otro tipo de caja que no sea caja otorgante. Porque si no le van a requerir todos los años por la caja otorgante, haciendo un reconocimiento y traer ese reconocimiento a la ley para completar los años que se requiere para la jubilación ordinaria. La 26970, esta moratoria, dijimos que solo está abierta para mujeres y tiene una fecha que va a concluir esta moratoria si es que no amplían, no sabemos si van a ampliar o no, hasta el 7 del 2022, es decir, el año que viene. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es contar, como es una mujer que reúne 24 años y 3 meses, necesita 5 años y 9 meses, posterior al cierre de la regularización, que es
el diciembre del 2003, tiene que tener aportes en el SIPA, o bien tener hijos para que se le pueda reconocer por tareas de cuidado esos hijos, con sus respectivas actas de nacimiento y que se van a incorporar al sistema y se les va a reconocer ese año o esos 2 años o se le va a adicionar de acuerdo al hijo, si es un hijo que es adoptado o está incapacitado o que cobró la UH. Es decir, que podemos llegar a tener un hijo adoptado que está incapacitado y que cobró la UH. Ahí va a tener hasta 5 años con un solo hijo. Es un caso medio de laboratorio, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es estudiar bien cómo es la historia laboral de esta persona, si tiene historia laboral, si tiene hijos y si pasa el socioeconómico. Otra de las cuestiones que pueden aparecer dentro de el padrón histórico es que aparece la moratoria 592/79, que dice que se acogió a esa moratoria en su momento, y nos encontramos con que si tiene esa moratoria y la quiere hacer valer, tiene que tener la prueba. Todavía aparecen. La semana pasada, hace 10 días más o menos, una colega me llama y me dice, mira, yo hice la deuda así, así. Le puse la moratoria. Le digo, ¿tenés la prueba? No, no la tengo. Y lamentablemente ANSES no le caratuló el expediente porque puso que se había acogido, pero no presentó la prueba que es cancelatoria de ese periodo. Sí hubo moratorias con anterioridad, pero en este caso que fue bastante usada esta moratoria, vemos que cronológicamente tienen que haberse acogido en esa época. Ahora bien, tienen que tener la prueba para hacerla valer, si no, lamentablemente van a tener que utilizar las moratorias, ya sea la 26.476 o la 26.970, que las nombro porque son las que están todavía activas, que se pueden regularizar, porque empezar a hacer historia tan antigua no es grato y es aburrido, y tengo que hablar, no tengo la interacción con ustedes, así que eso es lo que siempre a veces nos hace más agradable que hacer las preguntas y estar compartiendo y ver, y que entre todos podemos compartir una reunión de este tipo. Pero bueno, ya no, van a volver los tiempos. Espero que prontito podamos tener ese privilegio de vernos todos. Si vamos a solicitar una PBU, una PC, una PAP y la persona tiene pagos suficientes, aplicamos, como dije, la 24241 y hacemos valer los pagos efectuados en tiempo y en forma, que no acarreen deuda por pago fuera de término para completar los 30 años de aportes. Por eso nosotros es tan importante que tengamos ese listado de pagos para ver qué tipo de pagos son los que no pagó directamente. Y también otra de las cosas que hablamos es que si tiene algún tipo, no moratoria, pero sí quiso regularizar algún periodos no pagos por el plan Mi Fácil, por alguno de los planes que se dio Mil Facilidades, si están activos o están cancelados. Si están activos, si se quiere jubilar, va a tener que cancelarlos, porque si no, no va a poder acceder por un plan de Mis Facilidades abiertos al beneficio de jubilación. Bueno, ya lo dijimos, pero lo vuelvo a repetir para toda la gente que se nos unió ahora, que si no cumple los 30 años de aportes efectivos, se aplica la moratoria. La 24276 es una moratoria para hombres y mujeres de los 18 años, se regulariza hasta el 30 de septiembre del 93. La 26970 para mujeres de 18 años hasta el 31 de diciembre del 2003. Mujeres que ya sabemos, las mujeres tienen que tener mayores de 60 a 64 años y 11 meses, porque si no pasan al agua, a la PUAM, perdón. Reconocimiento por hijos. Está en la base de datos de la UH. Desde 2008 a la actualidad
aparecen quienes cobraron la UH por las asignación universal por hijo desde el 2018. Está. Entonces las madres que intenten valer el reconocimiento por tareas de cuidados va a tener desde el 2008 a la actualidad en la base de datos. Bueno, cuando tenemos la deuda SICAM, ¿no es cierto? ¿Qué nos va a pedir? Vamos a tener la planilla, imprimir la planilla formulario 558A firmado por el titular o el apoderado. ¿Cómo se va a pagar una vez que solicitamos el turno o lo presentamos virtualmente? La 24476 se realiza la deuda SICAM. Se solicita el turno hasta 45 días hábiles. Se evalúa socioeconómica y ANSES da el primer pago de la moratoria. ANSES es el que te da el primer pago, vas, lo pagás, lo incorporás, se inicia el trámite y ANSES liquida el beneficio. Pero la deuda tiene que estar realizado dentro de los 45 días hábiles de solicitar el turno, no posterior, porque si no perdés ese retroactivo. Es importante esto porque si te va a pagar honorarios, tenés que saber qué retroactivo tiene la persona cuando cobre el primer haber y cómo van a hacer el cobro de sus honorarios. La ley 26970 se solicita el turno en la página de ANSES. Ahí hay que confeccionar el SICAM dentro del mes que da el turno y pasa la evaluación socioeconómica. ANSES te da la boleta para pagar la primera cuota de moratoria. Siempre ANSES te da la primera cuota. Antes lo hacíamos nosotros, pero ahora no. Y ANSES paga desde el primer día hábil del pago. Por eso, inmediatamente que te den la boleta, ese mismo día que la paguen, se pague esa boleta porque desde el primer día de hábil paga. No tiene, como en la anterior ley, que tiene esos 45 días hábiles. Nosotros, acá no se puede jugar con el tiempo de retroactivo de cobro de esa jubilación. Bueno, dijimos que 309 costurera, cuando hacemos una deuda SICAM le ponemos a las mujeres, 981 changador, porque tiene menos importes, albañil 401, bueno, esas son las categorías que se utilizan para cuando vamos a realizar una deuda SICAM. La evaluación socioeconómica tiene que, por ejemplo, un ejemplo tiene, si cobra más de 150.000 pesos de sueldo o cobra indemnización por despidos, gastos de tarjeta, supera la facturación de categorías, entonces no pasaría el socioeconómico. Hay una tabla que acá las dejo. La cuota de moratoria aumenta, dijimos, con cada aumento de la movilidad. Este mes, 12.39. Para aquellos contribuyentes que no pasan la evaluación socioeconómica, pueden acogerse al plan Mi Facilidades del que les hablé, porque son personas que pagan en otra categoría y no van a tener diferencia y no juntan. Entonces, con ese plan Mi Facilidades hay que consultar, por supuesto, con la contadora. Acá tenemos la evaluación socioeconómica, que le digo, acá tienen los importes, te dice, bueno, después la leen con tranquilidad, buscan este cuadro y ven cuáles son los bienes que se tienen que tener, no pasar de estos bienes, porque si pasan, después no pasan el socioeconómico. Esto va variando con el tiempo, entonces hay personas que por ahí antes no pasaban la evaluación y ahora la pasan, es común, así que hay que estar atentos y bueno, tener fe y esperanza. Bueno, ya dijimos que una recategorización realizada por el Congreso este año, y bueno, los dejo, es un tema bastante, se toma bastante, las nuevas categorías, por lo menos el nombre, tenemos de la A a la K, y acá dice cuáles son las categorías del monotributo, y lo que importa este tipo, que es importante porque vienen las consultas, más para los contadores que para los abogados, pero que nosotros también tenemos que estar informados, es que lo que se busca es una transición para pasar del régimen simplificado de pequeños contribuyentes, el monotributo, al régimen general, ¿no? El que paga los impuestos.
Y si el monotributista, que durante el año 21 haya sobrepasado el 25% de la facturación de las categorías más altas, puede mantener esa categoría, si pasaste hasta el 25. Si superan el 25, ya podés acceder al nuevo procedimiento transitorio de acceso al régimen. Bueno, eso es un tema más en positivo, llegamos hasta acá. Sabemos que hay muchas cosas que faltan, pero bueno, en 1 hora y media es difícil poder acceder y poder evacuar todas las consultas. Hay algunas consultas en el chat, a ver si las podemos ver. Ya las vemos. Ahí, espera, ahora me voy a fijar las consultas. Bueno, el tema es el siguiente. Tenés que tener en cuenta varios temas, ya sea por el monotributo social o el monotributo promovido. El monotributo social, bueno, tiene el tema de que pagás el aporte, la obra social y demás, habla de la cooperativa, de los mínimos 6 miembros, y el monotributo promovido, pero hay un tema que es fundamental. Tenés que evaluar qué cantidad de aportes tienen esta persona. Uno le hace pagar estos monotributos, yo le hacía pagar, más que nada el monotributo promovido, pero porque no completaban en la moratoria los 30 años de aporte, como habíamos visto. Ahora bien, la gran incógnita que existe es qué va a pasar el año que viene con las moratorias. Si van a acceder las moratorias, se van a ampliar el periodo de regularización, si van a continuar o no van a continuar. ¿Qué pasa con los varones? Entonces, por eso de ahí es la necesidad de ver y estudiar absolutamente todas las páginas y todos los sistemas que tenemos y las pruebas que intentemos valer, porque el asesoramiento va a ser condicional. Si la persona tiene hijos y no llega, y no aportó nada, y no llega, y quiere aportar, y no llega, y no va a haber moratoria, no se va a ampliar, ¿en qué situación? No lo sabemos. Entonces es mejor que tratemos de asesorarla porque la persona puede seguir, si no tiene a los 65 va a ir a la PUAN, si es mujer o es hombre. Por lo tanto, tenemos esos límites. Por eso quise darle las prestaciones. Y si no, si tiene aportes hasta los 70, puede llegar a tener la edad avanzada. Así que bueno, por eso le di las prestaciones, para que ustedes supieran cómo asesorar a la gente, ¿no? Y las incógnitas que podemos llegar a tener. Por ahora vamos a tener la prestación de desempleo. Bueno, después, para completar años de aporte, bueno, ya lo dijimos, si se da un ejemplo de la señora de 60 años, le faltaría 1 año de aporte, ¿cómo puedo hacer? Bueno, sabemos que si tiene 60 años y le faltaría 1 año de aportes, porque o tiene aportes en el sistema o bien porque tiene aportes en el sistema posteriores al 2003, o sea, desde 2004 hasta ahora, o tiene hijos. Si con todo eso no llegás y le falta 1 año, bueno, nos encontramos con que el exceso de edad puede llegar a completar ese año que le falta, siempre y cuando, ya te digo, se extienda la moratoria, porque va a necesitar 2 años más, 62, para completar. Es un tema que ahí lo tengo candente, por eso les expliqué, para que no tengamos sorpresa. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ustedes saben que cuando pedíamos que se ampliara la moratoria, porque quedaba fuera los hombres de esta moratoria, de la última, de la 26970, la respuesta que tuvimos es la reparación histórica y la PUAM. Esa fue la respuesta que tuvimos, así que hay que estar atentos.
Después, sí, se puede inscribir. Ahora, una de las cuestiones fundamentales es que se puede inscribir, pero más que por protección, por convencimiento. Usted sabe que esa persona fallece, sea hombre o mujer, y tiene aportes, puede acceder en 18 meses a la irregularidad que le otorga la posibilidad de una RTI o le otorga la posibilidad de jubilarse, de pensionarse en el caso de fallecimiento. Entonces la cobertura estaría también, no solo estaría generando su propia jubilación, porque en el caso de fallecer estaríamos en condiciones de que la persona tenga otra prestación, o le da avanzada. Es raro, pero bueno, si no hay moratoria. ¿Cómo se hace hoy en día para unificar la antigua cuenta de autónomos con el quit de la persona? Antes de la pandemia había que ir a la FIP y presentar el formulario 460. Es muy fácil, se puede hacer con el multinota, con la virtual, vos tenés que tener la copia y poner que querés que se incorpore el Telex, vas con el Telex Padrón donde figura la cuenta y presentás por virtual ese pedido y te lo toman. Y si no, dando turnos, creo. Te les digo porque un cliente mío, le estoy haciendo una jubilación, me dice, tengo turno para la FIP, ¿voy o no voy? Pero si yo le veo, ya está jubilado en relación de dependencia, lo estoy jubilando. ¿Qué voy a ir a la FIP para qué? Ah, no sé, yo pedí un turno. Ah, bueno, qué suerte que le dieron, ¿viste? O sea, todo el mundo se queja de los turnos y él consiguió uno y no sabía para qué lo pidió. Doctor, en el caso de una persona que tiene 11 años de relación de dependencia y 13 años de aporte en monotributo, más 2 hijos, tienen 24, 25, 26, faltarían 4 años, los que entiendo que se resolverá por moratoria 26 y qué tipo de jubilación recibiría. Bueno, si es mujer no tiene ningún inconveniente, y si es hombre tenés que ver en su historia laboral qué es lo que le está faltando, es decir, qué le falta al principio. Si tiene hasta antes del 93, desde los 18 hasta antes del 93, tiene posibilidad de hacerle una deuda SICAM. ¿En qué caso de monotributista categoría C incide en el socioeconómico? En el caso del monotributista categoría C incide en el socioeconómico. Bueno, fíjate las tablas que te dejé en la categoría C actual, cuánto paga, y fíjate la de evaluación económica, la socioeconómica, perdón, sí, económica, y ahí ver si tiene posibilidad, porque si está como monotributista y tiene los pagos hechos y puede completar los 30 años, no va a ser necesario pasar la socioeconómica. El tema es que tengas que usar la moratoria. Así que lo que te digo, fíjate en esos cuadros y ves la posibilidad y hacerle la deuda. ¿Se puede transformar una PUAM por una jubilación por edad avanzada a los 70, realizando aportes por monotributo social de los de 65 a los 70, cumpliendo en esa forma con el aporte de los últimos 5? Bueno, tiene que ser 5 de los últimos 8. Tenés que tener 10 años de aporte. Y dentro de los últimos 8, tener 5. Si vos le haces pagar, vas a tener los 5, pero no dentro de los últimos 8, porque ya tenés un cese. No es que aportó hasta ahora. Te faltarían los 3 para hacer dentro de los últimos 8. Es una regularidad un poquito especial. No sé si soy clara. Son 5 dentro de los últimos 8 con 10 años efectivos de aporte y 70 de edad. Lo que ganarías, en realidad, sería el 20%, pero es bastante complicado porque la persona, siempre es conveniente cesar con una persona a ver que tenga
28 años de aporte y no pudo acceder a los 30, entonces se jubiló por el 65, con 65 años. Ya pasó con el exceso, puede obtener los 30, entonces en ese caso hay que hacer renunciar y hacerle valer todo lo demás con los beneficios del exceso para poder jubilarlo. Tengo una consulta, ¿se puede procesar una moratoria antes de tener la edad requerida? En realidad las moratorias no son para las personas que no tienen la edad requerida. Vos lo que podés hacer es ver qué condiciones tiene la persona, si aportando puede llegar a tener todo, si tiene mucha deuda, no tiene mucha deuda. Con el listado de pago podés ver o podés practicar una moratoria, pero no puede ser porque en el sentido de que estaba el tema de que cancelás con una moratoria y después te jubilás. Si la moratoria no está vigente, ahí tiene un tema, porque ¿cómo vas a hacer valer una moratoria de acá a 5 o 6 años que la persona cumple los años? Está bastante, los requisitos de las deudas ICAM, de estas moratorias, tienen que ver con la fecha de que se inicie el trámite. Ustedes ven cómo dentro de los 45 días de iniciado se puede pedir el turno en la moratoria 24.241 y cómo se pide, cómo se paga después de realizada del turno, se computa, o sea, tiene mucho que ver que las moratorias caducan en el tiempo, ojo con eso. Perdón, quisiera, si puedo explicar cómo hacer el SICAM. Si puede explicar cómo hacer el SICAM. Bueno, eso lo tenés que empezar a practicar desde la página, con todos los datos que estuve dando, porque esto es una taller de SICAM tiene que tener entre 2 horas y 2 horas y media. Te imaginás que a la mitad nos desmayamos todos. Hay muchos tutoriales, ya te digo, busca en YouTube, ahí vas a encontrar que te muestran hasta el último boletita, el último formulario, el 577, el otro formulario, el 470, el formulario de la validación, el formulario de cómo se paga la cuota, los intereses, absolutamente todo, porque todo está dentro del sistema de la página. Lo que estoy dando son los tips para determinar, y después la parte práctica les queda a ustedes. Perdón, ¿qué hay diferencia entre la PUAN y la jubilación mínima? Sí, porque ya dijimos que la PUAN es una jubilación. Ya está terminando mi tiempo, pero bueno, le contesto a él y después nos seguimos, porque es un tema que siempre preguntan muchísimo, o lo dejamos para otra reunión. La PUAN es un beneficio no contributivo para personas de 65 años, tengan o no aportes, pero que no lleguen a los 30 y cobren el 80% alumnos de su artículo 17. Bueno, hay muchas otras preguntas que tienen que ver todo con la parte teórica, la parte práctica, digamos, de la validación, todo. Bueno, yo los tengo que dejar acá porque tenemos el tiempo exacto, realmente es disparador e interesante que ustedes piensen en todos estos temas, que siempre se van agregando más, que siempre es dinámico, y bueno, nos da la posibilidad de trabajar en esta rama del derecho. Así que les agradezco de nuevo al Colegio Público de Abogados por tenerme en cuenta, les agradezco a todos ustedes realmente la atención. Bueno, vamos a tratar de mejorar siempre para ser lo más didáctica posible y no ser tan aburrida. Les agradezco muchísimo que hayan estado en estas 4 reuniones que tuvimos y le agradezco a las autoridades del colegio. Así que muy amables, me despido de ustedes. Gracias.